año, las promesas dejan de ser promesas y pasan a ser realidad. El Centro Misionero Bethesda presenta Caminando con Cristo, yo quiero andar. Caminando con Cristo, programa con enseñanzas prácticas para el hogar y su diario vivir. Yo quiero andar con... Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez, licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Bienvenidos todos a este su programa Caminando con Cristo. Bendiciones de parte de nuestro Dios, porque recuerda, el brazo de nuestro Dios sigue extendido para bendecir, para prosperar y sobre todo para llamarte a que tengas un verdadero arrepentimiento, dejes de caminar en el error, en el pecado, en el engaño y vengas a caminar con nuestro Señor Jesucristo. El que camina con Cristo camina seguro y nunca se va a extraviar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Señor Jesucristo. Por eso te invitamos a caminar con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. En este tiempo en que estamos tomando determinaciones, en que tenemos propósitos y en que nos estamos trazando grandes metas, que cada parte de la palabra que Dios nos permite estudiar queden grabadas, estimado oyente y apreciado televidente, en tu corazón. Porque al que más se le da, más se le pide. Y gloria a Dios, porque el Señor nos está dando este tiempo para que seamos mejores cada día, para que determinemos algo que lleve a la bendición, nos lleve a la victoria y traiga beneficio y provecho a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias y a este pueblo colombiano y a todo ser humano sobre la tierra. Por eso estamos orando y cada día intensificamos más la oración, porque el propósito de nuestro Dios es que nadie se pierda, sino que todos tengan un verdadero arrepentimiento. Gracias por los que ya hemos tenido un arrepentimiento y, como sabemos, la bendición tan grande que es aceptar a Cristo, la bendición tan grande que es ser hijo de Dios. Por eso no podemos callarte el mensaje de salvación, y por eso uno de los propósitos y una de las grandes determinaciones que hemos tomado para este año de gran cosecha es: no le callaré el evangelio a nadie. Y por eso estamos predicando a través de la radio, la televisión, en la iglesia del Millón. Estamos aquí en el centro misionero de día y de noche. Y no solamente nosotros, los miles y miles y miles de hijos agradecidos. Aleluya. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido rescatados y salvados, aleluya, por amor no callaremos y por amor no descansaremos hasta ver la gloria de Dios. Por eso, no se te haga extraño, amado televidente, si alguna cosa durita o difícil de entender te está aconteciendo. Te lo quiero decir, que es un llamado que el Señor te está haciendo, porque si las personas no quieren obedecer a las buenas, Dios, con tal de que no se pierdan, tiene él que apretar un poquitico los tornillitos, irlos llamando hasta que la persona acepte al Señor Jesucristo. Estamos orando por todo este pueblo colombiano, por nuestra familia, porque otro de los propósitos para este año de la gran cosecha es: toda nuestra familia tiene que llegar a los pies de Cristo. ¿Cómo? Tú lo vas a ver en tu propia vida. ¿Cuándo? Dios tiene día para todo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su día. Pero que de las manos del Señor, este pueblo colombiano no se escapa. De las manos del Señor
nuestra familia tampoco se escapa. De las manos del Señor, los habitantes de cada barrio, los habitantes de cada lugar, por lejano, por apartado, por difícil que sea, no se van a escapar, porque al justo le he dado lo que desea. Y una de nuestras peticiones primordiales es: Señor, Colombia es tuya, te la entregamos. Los niños, los jóvenes, los ancianos, los jóvenes casados, solteros, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, los que están en los montes, los que están en la ciudad, los violentos, todos tenemos un alma y un espíritu que salvar, y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos un verdadero arrepentimiento. Y lo más lindo de todo es que en la Iglesia del Millón hay espacio y hay lugar para todos. Las puertas están abiertas para que todos estos millones y millones vayamos a congregarnos, a darle gracias a Dios, a ver, a sentir y a disfrutar el poder de Dios. Por eso nos estamos fijando todas estas metas, trazándonos propósitos, pero sobre todo tomando determinaciones. Y hemos aprovechado este tiempo de ayuno para orar y decir: en este año, esto tenemos que hacer, decido, me comprometo, determino, porque eso es sabiduría de Dios. Hemos venido por la misma palabra como hoy lo vamos a hacer, y es aquí en Lucas capítulo 17, el versículo 1. Estamos tomando el ejemplo de hombres de Dios, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo aquí en la palabra las cosas que el Señor nos dice que hagamos y las cosas que el Señor nos dice que no debemos hacer. Y como el principio de la sabiduría es la obediencia y el temor de Dios, entonces por eso todo lo que hacemos lo hacemos sobre la palabra. Capítulo 17 de San Lucas dice: dijo Jesús a sus discípulos, y hoy en día a ti y a mí y a todos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien venga el tropiezo. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dice: imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Toda persona que se preste para hacer tropiezo a un hogar, a una familia, a una persona, toda persona que se preste y se deje usar por el diablo para traer división, para traer cosas desagradables, problemas, tenga cuidado. El Señor dice acá: ay de aquel. Cuando encontramos un ay, es una sentencia que viene de parte de Dios. Ay de aquel que se preste para hacer piedra de tropiezo. Ay de aquel que se preste para hacer caer a alguien. Ay de aquel que en lugar de ser una bendición, se convierte en una maldición. Cuidado, estimado hermano, estimado televidente. No nos ha llamado Dios para hacer piedra de tropiezo. Por el contrario, Dios nos ha puesto, como dice en Isaías, para barrer el camino, para quitar las cosas que impiden el buen caminar, que impiden el progreso. Este es otro de las grandes determinaciones que tenemos que tomar como hijos de Dios. Si es que queremos ganar nuestra familia para Cristo, si es que queremos ser personas fructíferas, si es que queremos ser bendecidos y honrados por el Señor, tenemos que tomar determinaciones. Y una de las muchas determinaciones que debes tomar y de los muchos propósitos que debes tener es: Señor, no me prestaré para hacer piedra de tropiezo a nadie. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 30. Esto es viendo palabra de Dios, hermanos, porque lo que escrito está
y Dios nos guarde y Dios nos ayude. Y dice aquí la palabra de Dios: no nos ha puesto Dios para tropiezo. No podemos ser, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, y menos a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, y menos a la iglesia de Dios. ¿Cómo nos parece esta determinación que tenemos que tomar? ¿Por qué? Porque yo estoy segura de que tú no quieres la ira de Dios, tú no quieres el juicio y la disciplina de Dios. Y si vemos aquí, dice, ay de aquel por quien venga el tropiezo. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos más pequeños. Yo los invito a que ahí donde están, cada uno diga, Señor, tú no me has llamado para yo ser una maldición, para yo dar mal ejemplo, para yo dar mal testimonio. Tú me has llamado para ser una bendición, Señor, en el hogar, en la congregación, en el trabajo, en el lugar donde vivo, en el lugar donde estudio. Tú, Señor, no me has llamado para hacer caer, para ser un instrumento del diablo. No me has llamado, Señor, para hacer tropiezo a un hogar, para hacer tropiezo a un hombre de Dios, para hacer tropiezo a mis hijos, para hacer tropiezo, Señor, a nadie. Tú no me has llamado para eso, Señor. Por eso hoy determino, Señor, ser una bendición en todo lugar y con toda persona. Y, Señor, ser una bendición, Padre, especialmente a mi familia, porque este año mi familia tiene que llegar a tus pies. ¿Y quién más que yo, Señor, para hacer luz en medio de ellos, para hacer bendición a ellos? Es muy importante, estimado televidente, esta determinación y este gran propósito. No nos ha puesto Dios para tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, y menos a la iglesia del Señor Jesús. Dice, en el mundo vienen tropiezos. Dice, pero hay, dijo Jesús, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien venga el tropiezo. Que venga el tropiezo, pero no de parte tuyo. Vamos a desarrollar este precioso tema y vamos a permitir que el Espíritu Santo escriba, grabe y engendre en tu vida y en la mía este propósito. No puedo prestarme para hacer caer, para hacer tropezar a alguien, ni a un impío, ni a un cristiano, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mi esposo. ¿Cuántas personas hoy en día no han llegado al camino del Señor por los malos testimonios de su familiar cristiano? ¿Cuántos hijos detestan el Evangelio y las cosas de Dios por el mal testimonio que le han visto a su papá con su mamá? Por el mal testimonio que han visto en pastores, en líderes, en maestros, en servidores de Dios. Cuidado, hay de aquel que haga tropezar, hay de aquel por quien venga el tropiezo. Dice la palabra de Dios en Isaías 57. Vamos a mirar, es palabra de Dios y hay que tener cuidado porque como hablábamos y estudiamos en esta mañana en el ayuno, ¿cuántos cristianos están perdiendo las bendiciones y van a perder la cosecha? ¿Por qué la van a perder? Porque están viviendo la vida conforme se les da la gana y no conforme a lo que Dios nos habla en la palabra. ¿Por qué van a perder la cosecha? Porque ellos creen que todo lo que están haciendo
es correcto y es agradable ante Dios. Cuidado. Yo no sé si lo hacen muchos de ellos sabiendo lo que aquí está escrito en la palabra o ignorando la palabra de Dios. Pero recuerde, Dios no da por inocente al culpable. Por eso nos ha dejado su palabra y por eso la estamos estudiando, y Dios te ha dado oportunidad de que participes a través de estos medios. Dios nos ha dado 80 líneas telefónicas para que te comuniques, para que participes, para que aceptes a Cristo, para que des testimonio, para que te propongas, igual que nosotros, cosas grandes, metas grandes, para que te corrijas, para que abandones el pecado y la desobediencia. En otras palabras, para que camines con Cristo. No camines con el diablo, no camines con los herejes, no camines con los enemigos de la obra del Señor. Por el contrario, camina con Cristo, porque el que camina con Cristo camina seguro. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen, pero su final es camino de muerte. Y ya sabemos lo que le espera a aquel que se presta, hombre o mujer, joven, adulto, anciano, pastor, líder, quien quiera que sea, que se presta para ser tropiezo, porque no nos ha puesto Dios para servir de tropiezo, de maldición, para ser mensajeros del diablo. No nos ha puesto Dios para eso. Dice Isaías 57, el verso 14. Mire lo que tenemos que hacer. Dice, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Qué es la orden que da? ¿Cuál es la orden que da? No dice, sirva de tropiezo. No dice, déjate usar por el diablo. No dice, métete donde no te están llamando. No dice, haga lo contrario a lo que mi palabra dice. No. Dice, ay de aquel por quien venga el tropiezo. Ay de aquel que en lugar de ser una bendición, se convierte en un problema. Por eso, hay que corregirnos. Por eso el que reconoce su error y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que es necio, caprichoso, el que persiste en hacer lo malo, el que se propone dejarse usar por el diablo, nunca jamás prosperará. Siempre será un miserable. Siempre estará postrado por el piso. Cuidado. Barred, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre. Ojo y oído. Hay personas que se han dado cuenta del problema que causan, del error, del pecado y de la maldición, y no se quieren corregir por capricho y por soberbia. Pero Dios es poderoso y justo, humilla al que se levanta con soberbia, pero levanta al que se humilla delante de su presencia. ¿Qué quieres? ¿Ser una bendición o seguir persistiendo en ser piedra de tropiezo? No le va bien, porque no nos ha llamado Dios para maldición, sino que nos ha llamado para bendecirnos y para que seamos una bendición. No nos ha puesto Dios para tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, y menos a la iglesia del Señor Jesús. ¿Qué hicieron? ¿Y qué han hecho muchas personas con este mandato de no servir de piedra de tropiezo,
de ser una bendición, de seguir el ejemplo y el testimonio del Señor Jesús. El Señor Jesús, donde llegaba, era una bendición. Al enfermo lo sanaba, al endemoniado lo libertaba, al caído lo levantaba, al pecador lo perdonaba. Eso es ser una bendición, donde uno llegue, con quien esté, y no que donde tú estás causas problemas, causas división, te detestan por tu mal comportamiento, te tienen que echar fuera con autoridad por la maldición que tú llevas contigo. Oh, qué terrible. Dice aquí en Malaquías, capítulo 2, vamos a mirar todos juntos en la palabra de Dios. Malaquías, el capítulo 2. ¿Qué hicieron ellos con este mandato de barrer el camino, de limpiar el camino, de quitar los tropiezos? Porque hay de aquel por quien venga el tropiezo. ¿Qué hicieron ellos con este mandato de ser de bendición y no de maldición? Lo dice aquí, Malaquías capítulo 2, el versículo 7. Porque los labios del sacerdote, sabemos que sacerdote no es lo que nos habían enseñado en la religión popular. Aquellas personas con sotana, con cuello alto y con una carita de yo no fui y Santo Padre. No, sacerdote bíblicamente es la persona apartada por Dios para su servicio, llamada por Él para desempeñar su trabajo, que haya tenido una consagración y viva en santidad y en obediencia. En la epístola del apóstol Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo y adquirido por Dios. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ni éramos hijos de Dios, al aceptar al Señor Jesucristo, nos convirtió Él en sus hijos, en sus escogidos, en sus llamados, en sus sacerdotes. Entonces dice acá: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará el conocimiento a través de la palabra, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos. ¿Qué estaban haciendo ellos con el mandato de no servir de tropiezo, de no ser una maldición, de no dar mal testimonio? Por el contrario, de ser luz en medio de las tinieblas. Por el contrario, en lugar de ser tropiezos, dice: barred el camino, barred, limpiar, quitar las piedras de tropiezo, para que mi pueblo pueda caminar y seguir adelante sin tropezar. No. Ellos dicen: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos, habéis corrompido el pacto, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles. ¿Cómo nos ha venido el Señor hablando acerca de todas estas responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, hermanos? En este tiempo que nos hemos venido fijando metas, trazando propósitos y tomando determinaciones, Dios nos hablaba claramente allá en el libro de Samuel, cuando Dios llama al sacerdote Elí y le da una promesa, promesas grandes como nos las ha dado a todos, y le dijo: bendición habrá para ti, habrá para tu familia, nunca faltará varón que ministre en mis atrios. Bueno, le habló de cosas grandes, pero después dice el Señor: yo había dicho que haría contigo esto y esto, pero tú no has sido hallado fiel, pero tú te has corrompido, pero tú has servido de tropiezo. Aún los propios hijos eran una porquería
Él les alcahueteaba el pecado. Él mismo servía de tropiezo para el pueblo, porque no realizaba la vida con autoridad, no vivía en consagración. Dice, por tanto, me buscaré una persona que sí sea fiel, un sacerdote, un servidor que me sea fiel, y tú vendrás a mendigarle a esa persona. En otras palabras, lo que era para ti, yo lo traspasaré para la persona que me voy a buscar que sea fiel. Y mientras él come, tú te mueres de hambre. Y mientras él ve mi gloria, tú verás la desgracia. Qué terrible. Oh, y yo le decía a los hermanos, si tú no eres fiel, si tú no eres obediente, ¿cómo vas? ¿Con qué cara le vas a decir al Señor, bendíceme? Dice, palabra fiel es esta: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Palabra fiel es esta: si nosotros le negáremos, Él también nos negará. Si nosotros no tenemos tiempo para Él, Él no tiene tiempo para nosotros. Si nosotros lo tenemos en poco a Él, Él nos tiene también en poco. Porque allá en el libro de Samuel dice, porque yo honro a los que me honran, pero a los que me tienen en poco y a los que me desprecian, yo también los despreciaré y los tendré en poco. Y más en este año que es el año de la gran cosecha. ¿Y qué dice la palabra? El hombre lo que siembra, de eso va a cosechar. Y aquí dice, barrer el camino, quitar los tropiezos, sean ejemplo, sean testimonio, sean una bendición, no se presten para la desgracia. Dice, pero ellos no quisieron. Dice, en lugar de barrer el camino, en lugar de quitar las piedras de tropiezo, hicieron tropezar a mi pueblo. ¡Ay, tremendo! Dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, dice, y habéis hecho tropezar, así mismo, de la mano de Dios, van a recibir el pago de lo que cada persona hace. Entonces, hermano, ya que Dios nos ha dado tantísimas promesas de bendición, de multiplicación, de prosperidad, ya que Él nos ha hablado que es el año de la gran cosecha, ¿qué cosecha quieres coger? ¿Quieres coger naranjas agrias o naranjas dulces? Yo les contaba a los hermanos una experiencia que tuve, y de ahí que pude entender, allá en Isaías capítulo 5, lo de la viña. Dice que había una viña, la despedregó, la abonó, hizo todo lo bueno, sembró, dice, y esperaba que diese uvas dulces, pero dio uvas amargas. A pesar de que eran uvas, pero para nada servían porque eran amargas. Yo un día pasaba por el campo y vi un árbol de naranjo cargado de naranjas, y todas grandes y amarillas. Pero todo el mundo pasaba por ahí, aunque tuviese sed, nadie se atrevía a coger esa naranja. Yo le pregunté al administrador de la finca, dije, ¿y es que aquí no cosechan, no cogen las naranjas? Que mire ese palo, está que se ladea. Y es un clima caliente, ¿quién no desea una naranja? Y me dice, es que no son dulces, son muy agrias, son amargas. El palo estaba cargado, estaban amarillas y eran grandes, aparentemente bonitas, pero no servían para nada. ¡Oh, qué tremenda! Y aquí dice, barrer el camino, quitar las piedras de tropiezo. Dice, mas vosotros os habéis apartado del camino,
habéis hecho tropezar a muchos, habéis corrompido el pacto, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo. Qué tremendos son estos temas, porque yo sé que hay muchas personas que en lugar de ser de bendición, se prestan como instrumento del diablo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se prestan para destruir hogares? Se prestan para ser una piedra de tropiezo por el mal testimonio, por la lengua venenosa de serpiente que tienen, por esas cosas carnales en las cuales viven. ¿Cuántas personas aún en la misma congregación, con su manera de ser, están haciendo tropezar a muchos? Y de tantas maneras que el diablo usa a una persona para debilitar a otro, para descarriar a otro, para desanimar a otros. Que el Señor dice, ay de aquel que se preste para hacer tropezar. Por eso, este es otro de nuestros grandes propósitos y de nuestras grandes determinaciones. No puedo prestarme para hacer piedra de tropiezo, para llevar maldición. No puedo prestarme para descarriar a nadie. Por el contrario, Señor, coloca tu gracia. Eso le hemos pedido al Señor. Y el pastor Enrique nos hizo un reto que humanamente parece difícil, imposible, pero viéndolo bien, no. Él dijo, este año mínimo cada hermano debe alcanzar 1000 hijos espirituales para Cristo. Unos abrieron los ojazos así grandote como de escándalo. 1000 hijos, sí. Mínimo, este año tenemos que cada uno ganarnos 1000 para Cristo. Porque hermanos, ¿acaso no estamos hablando y ya no hemos empezado a ver la iglesia del millón? Claro, y esto no es una ilusión, ni es un cuento, ni una locura, que porque al pastor se le ocurrió decir de la iglesia del millón y adquirir un terreno de miles y miles de metros, de fanegadas y fanegadas ahí por capricho. No, hermano. Es porque es una realidad, la iglesia del millón, y es porque el Señor nos ha rescatado para que demos fruto y ese fruto permanezca. Y es porque hemos entendido que árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y es porque hemos entendido, hermanos, que tenemos que ser una bendición. Y es porque hemos entendido, hermanos, que el Señor nos va a pedir cuenta de todo, ya y de nosotros. Si pudiendo haber hecho. Un día yo les contaba, estaba hablando con una mujer de Dios. Estábamos dialogando y orando por los hermanos y por cada uno. Y diciendo, ¿qué de aquellos hermanos que Dios los ha llamado, los ha bendecido, los ha protegido, los ha guardado, los ha prosperado? Y ellos no dan fruto, nunca hacen nada que valga la pena para Dios. Nunca se ganan un alma para Cristo. Y estábamos hablando y tocamos el tema de que tenemos que darle cuenta a Dios por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y dice aquella mujer, pastora, no se nos olvide que no solamente tenemos que darle cuenta a Dios por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, sino por lo que pudimos haber hecho y no lo quisimos hacer. Y de ahí nuestro lema, aprovechando bien el tiempo. Mirad pues cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Para quién? Para aquel negligente, para aquel que pudiéndolo hacer, teniendo lo que hacer, no lo hace, para aquel que quiere vivir la vida cristiana como se le antoja, como se le da la gana. Esta mañana estudiábamos otro de los propósitos. Tengo como hijo de Dios que en este año congregarme, no una vez a la semana, no 2 veces a la semana. En el próximo programa vamos a estar viendo ese propósito y a tomar esa determinación, porque las grandes cosechas se echan a perder, hermanos, por quedarnos haciendo lo que bien se nos parece, se nos antoja, mientras la casa de Dios está vacía. Dice, sembráis mucho, recogéis poco.
trabajan mucho, pero no les luce el dinero. Y le preguntan al Señor, ¿y por qué nos está pasando eso? Digo, porque cada uno corre a su casa, hace lo que se le viene en gana, mientras mi casa está vacía. Este año fuera con todas esas cosas diabólicas y satánicas. No podemos permitir que se nos pierda la cosecha. No podemos permitir que habiendo sembrado mucho, vayamos a cosechar poco. No. El que abundantemente siembra, abundantemente tiene que cosechar, y no le vamos a permitir al enemigo que arrebate la cosecha. No le vamos a permitir al enemigo que eche a perder la cosecha, ni en lo espiritual, ni en lo ministerial, ni en lo económico, ni en lo familiar, ni en lo personal, ni en lo físico, ni en lo nacional, ni en lo internacional. Porque multiplicaremos el trabajo, nos consagraremos, hermanos, trabajaremos y sobre todo obedeceremos la palabra que Dios nos está enseñando. Por eso, hermanos, póngale cuidado a cada uno de estos propósitos y toma determinaciones juntamente con nosotros, porque mire lo que Dios dice. Por tanto, como habéis hecho tropezar a muchos, como no habéis barrido el camino y no habéis quitado las piedras de tropiezo, sino que tú mismo eres piedra de tropiezo, dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos. Padre eterno, impongo mis manos sobre estos nombres de personas que juntamente conmigo están, Señor, tomando determinaciones y teniendo propósitos. Padre, oro por cada televidente y por cada oyente en el lugar donde se encuentre. Que sea el Espíritu de Dios tomando su mente, su corazón, su alma, su espíritu y su conciencia. Que seas tú, Espíritu de Dios, libertándolos de todo achaque, de toda cosa humana, carnal. Padre, abre los ojos espirituales, los sentidos del Espíritu, y que todos podamos decidir, determinar que tenemos que ser una bendición, porque para eso tú nos has llamado. Sigue redarguyendo las vidas, sigue redarguyendo las conciencias, sigue redarguyendo todo su ser, Padre. Y danos, Señor, esa unidad, Padre, esa claridad espiritual, Dios de la gloria, para que todos juntos podamos ser a nuestro país, para que todos juntos, los que te hemos conocido, podamos ser a nuestras familias, al lugar donde trabajamos, donde vivimos, una bendición, un ejemplo y un testimonio. Gracias, Jesús amado. Aleluya. ¿Estás caminando con Cristo o con quién estás caminando? Porque hay muchos que caminan de la mano con el mismo diablo, a través del pecado, de la desobediencia, de la carnalidad, del robo, del atraco, del adulterio, de la mentira y de cuánto pecado existe. Cuidado. Dice la palabra que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y al mismo infierno te conduce. Y muchos son los que andan por ese camino, porque aparentemente es atractivo, pero su final es camino de muerte. Angosto y un poco difícil es el camino que lleva a la vida eterna, pero dichosos los que caminamos por él. El que camina con Cristo, camina seguro. Bueno, referente al tema que estamos viendo, al propósito que tenemos, y a la determinación que hemos tomado de ser una bendición, de ser ejemplo y testimonio para que nuestra familia llegue a los pies de Cristo, para que Colombia vea en nosotros el poder de Dios, porque no nos ha puesto Dios para maldición, no nos ha puesto Dios para que seamos piedra de tropiezo. La determinación es, determino que tengo que ser una bendición, no una maldición, que tengo que ser inspiración para otros, que tengo que dejar huellas que honren al Señor. Mire lo que dice acá, 2 Corintios, el capítulo 3, verso 2. Dice,
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ay, si cada cristiano tomara en serio la palabra de Dios como se tiene que tomar, tuviésemos todos más cuidado. Somos cartas escritas, abiertas y leídas por todos. ¿Qué estarán viendo en ti? ¿Qué estarán leyendo en ti? ¿Qué mensaje estás dando? ¿Qué huella estás dejando? Yo conozco y he escuchado personas que nomás con escuchar el nombre de otros, no me la nombren. Unos hijos se expresaban así de su papá. En lugar de expresarse con amor, en lugar de cuando lo veían llegar, bajar, abrirle, esperarlo con los brazos abiertos. Decía, uy, allá ya viene ese tigre, allá ya viene ese ruin, allá viene. Y un día le preguntó, dijo, ¿por qué es que él llega y de una vez a insultar a mi mamá? Llega y de una vez a pegarnos. Llega y de una vez, llegó el ogro de la casa. Qué triste. Dice que nosotros, cada uno, somos conocidos, leídos por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, las del corazón. Vosotros sois cartas escritas, abiertas y leídas por todos. Por eso no podemos ser piedra de tropiezo, no podemos convertirnos en yugos, no podemos convertirnos en mensajeros del diablo, no podemos ser instrumentos para destrucción. Por el contrario, aquí en Hebreos capítulo 12, qué terrible lo que dice acá, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro, nosotros teniendo alrededor nuestro, ¿qué tenemos cada uno de nosotros a nuestro alrededor? ¿Qué tenemos? Dice, una gran nube de testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos están viendo, se están fijando en nosotros, y de ahí el cuidado y la responsabilidad que tenemos. El otro día escuchaba a un niño pequeñito con una palabrota vulgar y grosera. Se me ocurrió decirle, ¿y de dónde usted aprendió eso? Entonces digo, pues mi papito que le dice así a mi mamita cuando se pone bravo. Los hijos son los primeros jueces. Y hay de nosotros si hacemos tropezar a alguien, y en especial a estos pequeñitos que han de creer o que han creído en Cristo. Tenemos a nuestro alrededor una inmensa nube de testigos. Y dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, ya que somos cartas escritas, abiertas y leídas, y tenemos a nuestro alrededor una inmensa nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos, que no vean en nosotros cosas que lleven a blasfemar el nombre de Cristo. Allá en Tito hay una advertencia tan tremenda que el otro día yo la compartía con los hermanos con una responsabilidad, y le decía a los hermanos, oh, Dios nos ayude y nos guarde, porque aquí Dios hablándole a Tito y en este caso a cada uno de nosotros, le recomendaba y le decía, enseña la buena doctrina, mándale a cada uno y da hermanos, mandato
al uno al otro. Dice, los ancianos que sean serios, las ancianas que sean reverentes, que enseñan a las mujeres jóvenes, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, teniendo palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y dice, para que todos comportándonos como nos tenemos que comportar, la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántos por su mal comportamiento? ¿Cuántos por no tener este propósito y no tomar esta determinación sirven de piedra de tropiezo? Y la palabra dice, ay de los que sirven de tropiezo. Los que se prestan para hacer tropiezo, Dios los trata como víboras. Y si hay algo asqueroso, y si hay algo repugnante, y si hay algo terrible, es una víbora. Mateo 23:13. Porque ahorita dirán, no, es que la pastora es muy brava y entonces dice esas cosas ahí por insultarnos y por... No, leámoslo en la palabra. Mateo 23:13. Dice la palabra, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué quiere decir? Ni entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Están puestos como piedra de tropiezo. No dejan entrar, no dejan fluir, no dejan seguir. Dice, pues están ahí, ni entran, ni dejan entrar a los que están entrando. Dice, y dice la palabra del Señor, si leemos, hermanos, aquí, si leemos hasta el verso 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y el verso 33 dice, serpientes, generación de víboras. ¿A quién está tratando como víboras? A los hipócritas, a los falsos, a los que ni entran ni dejan entrar, sino que están sirviendo de piedra de tropiezo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué le espera a una persona que en lugar de ser una bendición es una maldición? ¿Qué le espera a una persona que en lugar de barrer, de limpiar, de quitar las piedras de tropiezo, se presta para hacer una piedra de tropiezo? ¿Qué le espera? El infierno, el lago de fuego. Por eso, estimado oyente, no seas una maldición. Estimado hermano, estimado padre de familia, estimada esposa, no seas una maldición, seas una bendición donde quiera que estés, donde quiera que vayas y con quien estés. Que el maligno no tenga de qué acusarte, no tenga nada malo que decir de ti. Somos cartas abiertas, escritas y leídas de todo el mundo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que estos propósitos y estas determinaciones no sean por un día ni por dos, porque Dios nos va a tomar cuenta de todo y más cuando nos está dando semejante enseñanza y semejante doctrina y semejante oportunidad para que seamos cada día mejor y cada día caminemos con Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Ánimo y adelante. El que camina con Cristo camina seguro.